Y yo creo que la intuición, primero no sé si es algo que hay que superar, me parece que es bueno como característica la intuición. Lo que me parece que todos estos tipos de trabajos de divulgación lo que hacen es complementar y poner sobre la mesa información que después va a ser usada por los cocineros para crear, para innovar, para generar una paleta de gustos, aromas y sabores diferentes a las que está trabajando. Yo asistí a la charla de Adrián, me pareció un entusiasta, una cosa que compartimos todo tipo de las personas que estamos asociadas a cualquier tipo de arte, ¿no? Sea el arte culinario como el arte visual o demás, o sea, la curiosidad, el impulso, la pasión, fueron 3 palabras que aparecieron al comienzo de la charla de Adrián. Pero el segundo bloque que habló él hoy en la charla que dio en el aula magna de Locudal, estaba referido estrictamente a la búsqueda de conocimiento. Él está muy entusiasmado con su proyecto educativo, con el Babulipedia, y justamente se trata de esto, o sea, de investigar el origen y los tipos de ingredientes que tenemos a nivel regional. ¿Por qué? Porque una cosa fundamental, pueden ser identitarios, son identitarios. Claro. O sea, los ingredientes que nos rodean y que vamos incluyendo en nuestros recetarios van generando un perfil propio, que es lo que, por ejemplo, puede interesarle al turismo, si lo pensamos por ese lado. O sea, el turismo que se ha masificado por la globalización, en realidad es muy seductor cuando viajas ir a encontrar los sabores propios del lugar. Y bueno, y los uruguayos estamos definiendo y continuamente redefiniendo la gastronomía uruguaya. Yo creo que la identidad, además, por eso volvemos a lo que vos decías, o sea, yo creo que la identidad, obviamente un gran impulso es la intuición, el saber diferenciar las cosas porque nos parece que va por acá, pero complementado con conocimiento, damos varios pasos más allá. Hoy un ejemplo que ponía Adrián era muy interesante, hablaba específicamente de la albahaca. Y dice, si yo quisiera hacer un plato con una hoja de albahaca que fuera más grande que la común, para poder armar un plato que sirviera como de piso o armar un tipo, yo estoy inventando ahora quizás una lasaña vegetal, yo podría llamar al productor y preguntarle cuál es la albahaca que tiene hoja más grande, pero mucho mejor si yo ya tengo el conocimiento científico y entonces al productor le digo, quiero la albahaca variedad tal porque yo ya sé que esa hoja me va a rendir claro. en mi planteo gastronómico. Teniendo información todo es mucho más fácil. Entonces me parece que estos trabajos son importantes para eso, ¿no? Y más si son regionales o locales, para evitar frustraciones, ¿no? ¿Hay algún condimento estrella en la gastronomía uruguaya? ¿Condimento como general o especie en particular? Bueno, pasa que sos tan sutil, o sea... No, como especias que se pueden pisar con condimento, yo creo que bueno, que el ajo, la cebolla, que forman parte de la genética de nuestra gastronomía, las hemos usado desde siempre, ¿no? Pero bueno, sumemos especias clásicas como la canela o la vainilla, que también están presentes desde que se habla de gastronomía uruguaya. Sí, está sobredimensionado el orégano, ¿no? Lo usamos hasta en la sopa, sí, literalmente. Hasta en la sopa, claro. Y quizás está también sobremencionado la forma de usar las especias o los condimentos. Hoy hablamos de estética gastronómica. Hubo una época que, ahora por ejemplo ha cambiado, pero 10 años atrás la forma de decorar un plato era poner pimentón alrededor, ¿no? Y algunas hojas de perejil para que generara el contraste entre el rojo y el verde. Ahora, no siempre ese recurso tenía que ver con los ingredientes que estaban planteados en la receta. Exacto. Y tiene que haber una sintonía. Claro. O sea, en realidad no es solamente decorar por decorar o generar un impacto visual que no se acorde después al planteo del sabor o de lo que estamos comiendo, hasta del contexto. O sea, si vos estás recurriendo a un clima mediterráneo, quizás sí funcionen algunas especies que te sitúen en el lugar. O sea, uno piensa Mediterráneo y dice, bueno, voy a alcaparras, olivos, los pimentones. Pero bueno, me parece que cada vez hay que pulir más lo que es la experiencia gastronómica y no solamente el hecho de ir a comer. Claro. O sea, que el ir a sentarse a comer en un lugar tiene que ir de la mano de generar una experiencia. Sin irse a los extremos, obviamente, todos los lugares o las opciones son válidas, pero yo creo que el panorama en general está cambiando hacia ese lugar, hacia que la experiencia de salir de tu casa, vos en realidad estás buscando encontrar una experiencia que sea diferente, o sea, que no sea exactamente lo que vos podrías hacer en tu casa.
No me animo a decir si la gastronomía uruguaya, los uruguayos comemos bien o mal, porque eso es muy subjetivo. Pero si lo ponemos por el lado de las especies y los condimentos, ¿realmente aprovechamos la presencia de la especie y del condimento? ¿Condimentamos bien? Mira, creo que somos muy conservadores a nivel de la gastronomía. Hay otras cosas también, pero en la gastronomía somos conservadores, nos asustan los sabores. Yo en el libro entrevisto, por ejemplo, a varios cocineros, entre ellos Gabriel Coquel, que es el chef de Tandoori. Ya desde el nombre ves que está implicado a lleno a las especias. Él trabaja mucho con los sabores del mundo y bueno, es un testeo continuo. Él me dice que hay una especia, por ejemplo, que a todo el mundo le gusta, que no tiene ninguno que se le ponga de la vara de enfrente, que es la vainilla. Sin embargo, el comino, el cilantro u otras especias de ese tipo son mucho más polémicas, son gustos que algunos consideran invasivos y que son difíciles de trabajar. Pero bueno, ahí está el don y está la sutileza que puede lograr el alquimista cocinero para que esos sabores se mimeticen y aporten lo suyo. Yo digo que las especias, por ejemplo, o un combo de especias, de hecho existen muchas mezclas de especias, ¿no? Algunas muy clásicas como las 4 especias francesas o los masalas que son indios, son como un reparto de una obra de teatro, donde cada uno tiene un rol, ya sea aportar acidez, aportar la textura o el toque amargo, o jugar con el retrogusto, o sea que al final va a ver como que sube la orquesta y genera una explosión de picor. Por ejemplo, el merquén, que no pica al principio, pero sí empieza a levantar al final. O el wasabi, que es un picante tan extremo que es ya una experiencia casi, en algunos casos puede ser una experiencia ya morbosa. Pero digo, cada especia, esa combinación de especias, armás un elenco en donde hay que saber muy bien qué va a hacer cada una para que el producto final sea esa obra que vos querés lograr. Estamos hablando desde el punto de vista del creador, del chef. Claro. Pero vayamos al gusto del consumidor. Conservador es un concepto muy políticamente correcto. O sea, ha sido muy generoso. Sí. Tenemos, creo que en algunos casos, mucha pobreza y muy poca creatividad. Y si uno piensa desde el punto de vista del consumidor, por ejemplo, hay casi que, no sé si llamarlo el malo de la película, pero tenés a la sal que está siendo abusada, y ya no lo hablo desde el punto de vista de la salud y todo lo que nos dicen con respecto a eso, sino lo que significa en tanto condimento, qué saldependencia tenemos, que le echamos a todo y aún así terminamos invadiendo sabores quizás fantásticos que se generan a través de una cantidad de elementos. Y sin embargo, esto no tiene gusto. Y ese no tiene gusto necesitamos el sabor salado. Y pisamos además el terreno de lo insalubre, ¿no? Además. O sea, una de las campañas que ha hecho la Sociedad Honoraria para la Salud Cardiovascular justamente ha sido el bajar el consumo de sal y recomienda el uso de especias para poder lograr sabores y no achatar el perfil de la comida. ¿Cuánto mal le ha hecho la sal? Pero creo que sí, que le ha hecho mucho mal. Creo que es peor excederse justamente en sal que excederse en el uso de alguna especia. Ajá. De hecho, es tantas las cosas buenas que ellas aportan en general. Fíjate, hay un bioquímico, que yo lo cito en el libro, que él dice que solamente colocando un poco de clavo de olor, canela y ajo, 3 especias que son antisépticas, que tienen sustancias que combaten las bacterias, uno puede eliminar casi un 99% de las bacterias que están en ese alimento. ¿Ya? O sea que el poder de eso que yo digo que las especias son concentración, en tamaños tan pequeños generan cambios tan grandes o tan importantes. Bueno, son concentraciones además por su origen botánico, ¿no? Estamos hablando de frutos, de flores, en contados casos tallos, ¿no? Estaba pensando ahora que tú mostraste el ají, los ajíes, casi todos derivan de Capsicum annuum, una especie en particular. Después hay cientos de variedades. Pero todos los ajíes, por ejemplo, tienen una gran concentración de capsaicina, que es la sustancia que da el picor, y que se acumula en las nervaduras y en las semillas del fruto. De hecho, cuando uno no quiere que un ají pique demasiado en una comida,
se recomienda retirar las nervaduras y retirar las semillas, y solamente usar la carne del ají. Creo que si erradicamos la sal, la gastronomía, podríamos llegar a tener una comida con mucho más sabor y ganar en salud. Mira, el bajar la sal es como ir disipando una neblina que lo tapa todo. O sea, al bajar esa neblina vas a empezar a ver por detrás ese panorama de colores y sabores que pueden aportar otras, las especias, por ejemplo, y otros condimentos. ¿Cómo se generó esa dependencia por la sal? Bueno, hay una cuestión casi milenaria que es de conservación, ¿no? Que también jugaron el rol esencial las especias, ¿no? O sea, sal como conservante. Pero después yo creo que hay cosas que derivan directamente en el abuso, en aras de convertir una comida en algo, nosotros decimos sabroso. El término en inglés sería más spicy, que es el que generó la confusión después de que spicy es picante y en realidad especiar no siempre va por el lado de lo picante. Claro, exacto. Pero creo que en aras de convertir algo sabroso hemos abusado de la sal. O sea, salar no es generar algo sabroso. Quizás tenemos que recuperar lo que es el concepto de lo sabroso. De hecho, el otro día leí una nota donde hablaba del polvo de curry, del curry powder, ¿no? Que compramos envasado. Y dice, bueno, los indios que preparan sus propios curries, los curries son mezclas de especias que pueden ser desde 20 a 80 especias diferentes, o sea, son unas mezclas infernales. Bajo el mismo nombre tenemos distintos condimentos. Generalmente son de color amarillo los curry porque contienen cúrcuma, que es un colorante amarillo muy particular y que es el que predomina sobre los otros. Pero ¿qué pasa? Además, los curries comprados, el curry powder famoso, en realidad ha homogeneizado algo que de origen ya es diferente. O sea, un indio quizás agarra la cabeza cuando ve el curry powder que comercializado para los occidentales. ¿Por qué? Porque es su cantera de alquimia. O sea, el curry es donde él se juega la vida en generar una mezcla especial y muy particular. Entonces es casi impensable que eso pueda ser comercializable como una fórmula única. De hecho, los curry en India varían a nivel regional, familiar y personal. O sea, hay cocineros o personas que tienen sus propios curries y, bueno, imagínate, recetas guardadas bajo llave hermética. Claro. O motivo de legado. Claro. O sea, yo siempre hablo de la película A 10 metros de distancia que produjo Spielberg, que es sobre el contraste de la cocina francesa con la cocina india, una película recomendable. Y y él andan siempre con una cajita, como si fuera un cofre de tesoro, donde están las especias que preparaba la madre de uno de los protagonistas. Yeah. O sea que solamente abrir la caja, ya él, el impacto del aroma lo llevaba a su infancia, a recordar toda la historia. O sea, fíjate el poder que tiene, por ejemplo, un aroma en la cocina. Y el aporte de muchas de estas especies, que también te preocupás de eso y lo mencionás, para la salud, como beneficiosos para la salud, porque muchas veces escuchamos que un médico nos dice, bueno, no, coma la carne o el pescado con tal cosa, con ajo, que es bueno para la presión, por decir algo. Sí. ¿No? Porque también esto tiene muchas cosas, si uno va a los orígenes, también muchas cosas media de chamán, ¿no? O sea, claro, cuando hablas de alquimia, hablas de chamán, hablas de... Bueno, sí, además muchas se empezaron a usar justamente por propiedades medicinales. Claro. No siempre investigadas, obviamente. O sea, era una cuestión Volvemos al tema de la intuición o prueba-error. De prueba y error, pero sabían y muchos nativos de distintas regiones las usaban cientos de años con resultados beneficiosos para la salud. De hecho, no hace mucho tiempo es que los científicos se han interesado en ver los impactos medicinales de ciertas especias.